Hola y bienvenidos a la siguiente lección. En esta ocasión vamos a estudiar un método conocido como método de variación de parámetros. Este método nos va a ser útil para resolver E2 lineales no homogéneas. Es decir, recordemos que teníamos nuestro operador de la ecuación diferencial lineal igual a f de x, donde f de x va a ser diferente de 0. En la lección pasada habíamos estudiado el método de coeficientes indeterminados y vimos que nos iba a resultar útil para tres tipos de funciones. Cuando del lado derecho teníamos polinomios, la función exponencial o la función seno y coseno. ¿Por qué para estos tres tipos de funciones el método de coeficientes indeterminados funciona? Esto se debe a que si proponemos una función de alguna de estas tres formas, entonces nosotros sabemos que las derivadas sucesivas van a mantener esa forma, van a mantener esa estructura. El problema viene cuando del lado derecho no tenemos alguna de esas funciones. Por ejemplo, si tuviéramos f de x igual a logaritmo de x, por ejemplo. Entonces, ¿qué función particular podríamos proponer? Si proponemos, por ejemplo, a por logaritmo de x, entonces al momento de derivar lo que vamos a obtener es a por 1 entre x. Aquí ya la estructura cambia y si seguimos derivando vamos a obtener menos a por 1 entre x al cuadrado y así sucesivamente. Es decir que no vamos a tener un conjunto finito de funciones linealmente independientes, sino que vamos a tener un conjunto infinito si nos seguimos por este camino, lo cual no es conveniente. Así que esa es la mala noticia respecto al método de coeficientes indeterminados. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Aquí es donde entra a salvarnos el método de variación de parámetros. Así que en esta sección vamos a desarrollar cuál es la idea que está detrás de este método. Muy bien, entonces vamos a empezar considerando una ecuación diferencial lineal, no necesariamente de coeficientes constantes. En este caso, para desarrollar la idea, vamos a enfocarnos en una ecuación de segundo orden. Como un ejercicio que dejaremos para ustedes, se va a pedir que desarrollen estas mismas ideas, pero para una ecuación de tercer orden. Muy bien, van a ser las mismas ideas, así que presten mucha atención. Muy bien, para nuestra ecuación de segundo orden, que está aquí, vamos a suponer algo muy importante. Vamos a empezar suponiendo que de alguna manera ya encontramos una solución complementaria. Es decir, recordemos que la solución complementaria va a estar dada por dos funciones linealmente independientes, las combinaciones lineales de estas dos funciones, y además van a cumplir la parte homogénea de nuestra ecuación diferencial asociada. Muy bien, entonces va a cumplir la parte homogénea. La primera idea que vamos a plantear para el método de variación de parámetros es la siguiente. De igual manera vamos a proponer una solución particular y en esta ocasión vamos a proponer que nuestra solución particular sean las dos funciones que aparecen en la función complementaria, pero en vez de considerar a los parámetros C1 y C2, vamos a variar a esos dos parámetros. Entonces en vez de considerar el parámetro C1 vamos a variarlo, va a ser una función U1 y a C2 lo vamos a cambiar por una función U2. Entonces estas dos funciones en realidad lo que está haciendo es en vez de considerar parámetros, estamos considerando funciones como si funcionaran como parámetros, pero en realidad son como parámetros que dependen de otras variables. Entonces de aquí adquiere el nombre. Variación de parámetros. Muy bien, entonces esta va a ser la primera idea. Proponer como una especie de combinación lineal de
las funciones de la función complementaria, pero con funciones en lugar de coeficientes, en lugar de parámetros. Muy bien, ya que tenemos nuestra propuesta de aquí, nuestro objetivo va a ser determinar cuánto valen estas dos funciones que estamos proponiendo. Esa va a ser nuestra pregunta a resolver, a responder. ¿Cuánto valen U1 y U2? Así que para encontrarlo, lo que podemos hacer como primera idea inicial es, vamos a sustituir esa propuesta en nuestra ecuación diferencial ordinaria que teníamos anteriormente. Para ello vamos a necesitar la primera y la segunda derivada. Observemos que para la primera derivada vamos a obtener estos términos de aquí que vienen de la regla del producto y los podemos agrupar en dos grupos, en dos términos, este término de aquí y este término de acá. Observemos que en la parte verde estos términos tienen a las funciones u sin derivar y de este lado en la parte morada tenemos a los términos u con la primera derivada. Como mencionamos antes, necesitamos la segunda derivada de y de nuestra propuesta. Podemos seguir derivando esta propuesta que nosotros tenemos aquí, pero ¿cuál va a ser el problema? Que para la segunda derivada vamos a obtener términos que contienen a las segundas derivadas de las funciones u. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema de eso es que todavía no sabemos quiénes son esas funciones u, así que mucho menos sabemos quién es la primera derivada y menos la segunda derivada. Así que ante esto surge la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos controlar la aparición de las segundas derivadas? Así que una segunda idea consiste en proponer que el término morado de aquí, el que tiene las primeras derivadas de u, vamos a imponerle un valor conveniente. En este caso vamos a imponer la condición de que esta parte sea igual a 0, de tal modo que este término se vuelva 0 y cuando calculemos la segunda derivada no nos aparezca la segunda derivada de las funciones u. Muy bien, exploremos cómo funcionan ahora la idea 1 y la idea 2 de manera combinada. Entonces, utilizando las ideas 1 y 2, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Primero tenemos a nuestra propuesta original, la variación de parámetros. Después, como primera derivada, vamos a tener estos términos de aquí. Observen que ya no aparecen las primeras derivadas de las funciones u, porque pusimos ese término igual a 0. Y posteriormente, al derivar nuevamente, usando la regla del producto, obtenemos nuevamente dos términos, este término de aquí y este término de aquí. Muy bien, aquí como ya concluimos con la obtención de la segunda derivada, ya no nos vamos a preocupar de que aquí aparezca la primera derivada de u. Ahorita veremos por qué. Muy bien. Entonces, si sustituimos estas tres funciones en nuestra ecuación diferencial, que estaba dada, recordemos, por esta forma de aquí, lo que vamos a obtener son estos términos que aparecen aquí. Entonces empecemos. Lo que nos dice la ecuación diferencial es que primero pongamos a la segunda derivada. Entonces la segunda derivada consiste de este término y de este término. Después en nuestra EDO tenemos este término de aquí, este término de aquí, p por la primera derivada, que va a ser p por la primera derivada. Y finalmente vamos a tener q por y sin derivar, y aquí vamos a tener q por y sin derivar. Muy bien, y del lado derecho mantenemos a f de x. Muy bien, esta ecuación de aquí arriba se puede agrupar nuevamente de manera conveniente de esta forma. Vamos a poner a las funciones u sin derivar de un lado y a las funciones u con derivada en el otro término. Si agrupamos de esta manera vamos a obtener estos términos de aquí
estos términos que aparecen aquí, este término y este término. Y ahora, ¿en qué nos va a servir agrupar de esta manera? En lo que nos va a servir es que observemos que aquí tenemos y1, segunda derivada, primera derivada y sin derivar. Y de manera simétrica también pasa lo mismo con y2. ¿Y qué importante tiene esto? Que recordemos que y1 y y2, por hipótesis, por cómo empezamos el desarrollo, sabemos que son soluciones de la parte homogénea. Es decir, que esas funciones bajo la ecuación diferencial nos van a dar igual a 0. Así que estos términos que están en naranja se van a volver 0 y por lo tanto solamente nos va a quedar esta parte de aquí igualada a f, que es esta ecuación de aquí. Muy bien. Entonces, con eso obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Lo que estamos buscando son a las funciones u1 y u2, de tal manera que cumplan primero la condición que nos facilitaba, que nos impedía la aparición de las segundas derivadas de u. Esta era la condición inicial que nosotros pusimos, es la idea 2. Muy bien, y posteriormente queremos que esas mismas funciones u cumplan con esta otra condición de aquí, esta otra ecuación de aquí. Muy bien, esa condición. Y esta viene de la EDO, junto con las ideas 1 y 2. Ahora, para finalizar, lo que tenemos que observar es que aquí, en este sistema de aquí, lo que podemos pensar es que tenemos un sistema lineal para las variables u1' y u2', porque recordemos que en principio ya sabemos quiénes son las funciones y1, ya sabemos quiénes son y1 y y2, por lo tanto vamos a saber quién es y1' y y2', y por hipótesis ya sabemos quién es f. Así que, en resumidas cuentas, este sistema de aquí que parece complicado, un sistema de E2, en realidad lo podemos ver como un sistema lineal, donde tenemos y1, y1', y2 y y2', con incógnitas u1' y u2', y esto igualado a 0, f. Así que aquí podemos utilizar las herramientas de álgebra lineal. Primero observemos que para este sistema lineal el determinante no es nada más ni nada menos que el Gronskiano. Esa es una observación muy importante. Y posteriormente, al resolver este sistema lineal con nuestro método de álgebra lineal favorito, lo que vamos a obtener es que nuestra primera incógnita u1' viene dada por este término de aquí y u2' va a estar dada por este término de aquí, sin el signo menos, este término de aquí. Muy bien, así que u2' va a estar dado por este término. Y listo, nosotros estamos buscando las funciones u1 y u2, y aquí estamos obteniendo a sus derivadas. Así que para finalizar lo que hacemos es integrar esta función y esta función, y de esa manera obtenemos a u1 y a u2. En resumen, lo que vamos a tener es que nuestra solución particular que estamos buscando va a estar dada por y1 multiplicada por u1, que está dada por menos la integral de esta función de aquí, y luego va a ser más y2 multiplicada por u2, que viene dada por esta integral de aquí. Muy bien, entonces este es el método de variación de parámetros, y la dificultad más grande que vamos a tener es primero poder encontrar una solución complementaria, que eso dependiendo de si es coeficientes constantes o no podría ser sencillo o no. Complementaria.
Y la segunda dificultad que podemos apreciar de aquí es que tenemos que calcular integrales. Y estas integrales que aparecen aquí no necesariamente van a ser integrales fáciles de calcular de manera explícita. Pero bueno, este es otro de los métodos que cuando coeficientes indeterminados no funciona, le podemos dar una oportunidad y ver si podemos obtener una solución particular de manera explícita. Muy bien, así que a continuación vamos a ver un par de ejemplos donde pongamos en práctica este método de variación de parámetros y posteriormente vamos a dejar pendientes unos ejercicios para que tú practiques.